Vamos a continuar nuestro estudio de los sistemas mecánicos traslacionales y ahora veremos el tercer elemento denominado amortiguador. Una de las maneras más sencillas de construir físicamente un amortiguador o un amortiguador mecánico es más o menos de la siguiente manera. Imaginen un cilindro, ¿no? Un recipiente cilíndrico, donde dentro hay una especie de pistón, pero un pistón agujereado, algo más o menos así. Imaginen que este es un recipiente cilíndrico, ¿no? Donde dentro hay un fluido, el cual lo vamos a representar mediante estos puntitos. Vamos a imaginar que, bueno, es un recipiente cerrado, ¿no? Es un recipiente cerrado. Y vamos a imaginar que soldamos por acá un eje. ¿Correcto? Bien, por el otro lado vamos a imaginar que hacemos un pequeño agujero por donde puede ingresar otro eje, ¿no? Ahí está. Entonces, ese es un cilindro cerrado. En una de las tapas, en la tapa derecha en este caso, hay un pequeño agujero del tamaño más o menos exacto para que ingrese un eje, pero sin que pueda escapar fluido. Bien, por dentro ese eje está conectado a una especie de disco que tiene aproximadamente la misma sección transversal que las tapas del cilindro. Ahí está. Bien, entonces hay tres elementos, si se quiere, que podemos distinguir. Tenemos dos elementos rígidos. Por un lado está el cilindro con su eje, es un solo cuerpo rígido, y por el otro lado está este otro eje con este disco, ¿correcto? El cual puede desplazarse respecto del cilindro. Entonces tenemos dos elementos rígidos donde uno se puede desplazar respecto del otro, ¿no? Este eje con su disco puede moverse respecto del cilindro. Entonces, en general, ambos van a poder moverse, ¿no? Ambos elementos van a poder moverse, pero acá viene la parte interesante. Este disco tiene unos pequeños agujeros, ¿no? Es un disco agujereado, tiene varios agujeros. Vamos a ponerlos así. Por los cuales el fluido puede pasar de un lado a otro lado. Esos son los agujeros. Entonces, imaginemos por un momento que este extremo está fijo a algo, a tierra si se quiere, ¿no? Está fijado a algún cuerpo, ¿no? A una pared, a lo que ustedes quieran. Y vamos a imaginar que este elemento en rojo es el único que se mueve con cierta velocidad que le vamos a llamar v. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Para que pueda moverse un elemento respecto del otro, ¿no? En este caso el elemento rojo respecto del... les decía que habían tres elementos, ¿no? Claro, son dos elementos rígidos. Uno es el cilindro, otro es el eje con el disco y el otro es el fluido, ¿no? Entonces, dos elementos rígidos y un elemento fluido.
Muy bien, entonces la idea es la siguiente. Para poder desplazar el disco respecto del cilindro, yo necesito aplicar alguna fuerza, ¿no? Y cuando yo aplique la fuerza voy a encontrar que hay cierta resistencia. Es decir, ese disco no se mueve fácil, ¿no? Por el cilindro. Y la razón es que cuando el disco se mueve, por ejemplo, imaginando que el disco se mueve hacia la derecha, pues el fluido tiene que pasar de un lado hacia el otro lado, ¿no? Porque al moverse el disco hacia la derecha, el volumen de fluido que queda del lado derecho empieza a disminuir, mientras que el volumen de fluido del lado izquierdo empieza a aumentar, ¿no? Y eso se debe a que el fluido pasa a través de los pequeños agujeros de una cámara o de un lado de la cámara al otro lado de la cámara, ¿no? Entonces, en este caso particular, suponiendo que la velocidad del disco con su eje, el sentido de esa velocidad es hacia la derecha, suponiendo eso, pues el volumen de esta cámara derecha va a empezar a disminuir, es decir, va a pasar fluido de este lado, del lado derecho, hacia el lado izquierdo, ¿no? Vamos a representarlo así. Pasa fluido, ¿no? Pasa fluido a través de unos agujeros bastante pequeños, y por ser pequeños es que justamente el fluido, al atravesar esos agujeros pequeños, es que ahí se genera resistencia del fluido. Dicho de otra manera, el fluido ejerce una fuerza sobre el disco, ¿no? Entonces yo, si quiero hacer que ese disco se mueva hacia acá, hacia la derecha, tendré que aplicar una fuerza que venza esa resistencia del fluido. Es decir, la fuerza que yo necesito aplicar debe vencer esas fuerzas de fricción que ejercen las partículas de fluido sobre el disco, ¿no? Entonces necesitaré aplicar una fuerza y seguro que desarrollaré algún trabajo. Muy bien. Si nosotros hacemos los experimentos correspondientes, vamos a encontrar o vamos a darnos cuenta que estas dos variables están relacionadas. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero alcanzar una mayor velocidad, ¿no? O si el disco con el eje tiene una mayor velocidad, la fuerza que yo necesito para esa velocidad va a ser mayor, porque la resistencia del fluido al pasar por los agujeritos depende de esta velocidad. Entonces, en el caso extremo, cuando este está en reposo, ¿no? Cuando la velocidad es cero, pues la fuerza que necesito es cero, ¿no? Pero conforme la velocidad vaya aumentando, tenga más velocidad, habrá más fuerza de resistencia del fluido, la cual yo debo, con la fuerza externa, con esta fuerza F externa, debo ser capaz de contrarrestar para que se pueda mover, ¿no? Entonces, acá van a ver fuercitas, millones o miles o millones de fuerzas. Bueno, es una fuerza distribuida, ¿no? Distribuida en superficie, pero bueno, va a haber fuerzas que se contraponen al movimiento, entonces yo tengo que vencer esas fuerzas. Y lo que les decía es que si uno hace los experimentos, pues va a encontrar que mientras más es la velocidad, más es la fuerza que yo necesito. Es una función creciente, dicho de otra manera, ¿no? Es decir, si yo hago experimentos cambiando alguna de las variables, por ejemplo la velocidad, voy a encontrar que para más velocidad necesito más fuerza. Es decir, si yo empiezo a hacer los experimentos para construir un diagrama fuerza versus velocidad, de repente encuentro algo así, ¿no? En general no va a ser una función lineal, pero sí va a ser una función creciente, ¿no? Conforme aumenta la velocidad,
aumenta la fuerza. Para que tenga más velocidad necesito más fuerza. ¿De acuerdo? Bien, algo similar va a ocurrir en el caso de que la fuerza que yo aplique, el F, sea negativo. Es decir, que en vez de que la fuerza apunte hacia la derecha, apunte hacia la izquierda. Es decir, yo más bien quiero comprimir esto. Aplico una fuerza con el objetivo de comprimir esto y la velocidad pues también cambiará de sentido. Lo cual significa que en esa situación el fluido más bien estará pasando de esta cámara, de la cámara izquierda a la cámara derecha, ¿no? Porque este disco se estará acercando a esta tapa o a este lado izquierdo y pues el volumen va a ir disminuyendo, ¿no? El fluido pasa más bien en el otro sentido. Entonces, estas variables están definidas según lo que habíamos visto anteriormente, es decir, F y V pueden tomar valores positivos o negativos, ¿no? Aquí he graficado cuando toman valores positivos. Que tome F un valor negativo significa que la fuerza más bien tiene el sentido hacia la izquierda, ¿no? Y verificaré yo con los experimentos que la velocidad pues será hacia la izquierda. Y por tanto, yo podré construir algo así. Bien, en general ese tipo de elementos son no lineales. ¿Qué significa eso? Que la relación entre F y V es una relación o una función no lineal. Sin embargo, en muchos casos se puede aproximar esta función no lineal a una función lineal. Por ejemplo, si a mí me interesa solamente trabajar entre estos rangos, ¿no? Yo digo, la curva se parece o se aproxima a una recta. Es una aproximación, ¿no? Estoy aproximando la curva a una recta y eso me va a facilitar que yo pueda simplificar o hacer muchas simplificaciones, porque para definir una recta, que en este caso pasa por el origen, solamente necesito un parámetro, una constante, que se la suele denotar por la letra B, B mayúscula, B minúscula usualmente, ¿no? Es decir, ya que es una función lineal, una B grande, mejor dicho. F es igual a una constante, que sería la pendiente, ¿no? La pendiente de esa recta aproximada por la velocidad. ¿Correcto? Bien, debo comentar que esta gráfica, cuando yo quiera obtenerla de manera experimental, pues no es que sea tan exactamente así, porque hay algunas consideraciones del tipo inercial. Es decir, cada uno, este elemento de acá, ¿no? Por ejemplo, el disco tiene una masa. Entonces, yo tengo que, precisando ya un poco el experimento que realizaría, tengo que aplicar una fuerza hasta que, es decir, por ejemplo, si está en reposo esto, aplico una fuerza y la velocidad va a empezar a aumentar hasta llegar a cierto límite, ¿no? Justamente nosotros nos estamos enfocando en ese estado límite, ¿no? Esa velocidad V. Entonces, por tener una masa necesita acelerar, ¿no? Si parte del reposo o si parte de una velocidad, de cierta velocidad, acelera hasta llegar a la que podría ser la velocidad final o la velocidad terminal. Entonces, yo estoy haciendo una simplificación un poco de los experimentos que se harían, pero por ahora no es importante que detallemos más. La cuestión es que hay una relación entre F y V y yo puedo construir una relación lineal entre esas variables, ¿no? Lo que hacemos ahora es hacer una idealización, ¿no? Y para esa idealización pues vamos a considerar que este elemento no tiene masa, ¿correcto? Que no tiene masa. Entonces vamos a olvidarnos por un momento que esto está, vamos a ponernos en el caso general de que este extremo también se mueva.
Y yo digo lo siguiente, algo similar a lo que vimos con el resorte, cuando consideramos que el resorte tenía masa despreciable, ¿no? La conclusión de la suposición de que la masa del resorte es despreciable es que las fuerzas en los extremos tienen que ser iguales y opuestas, ¿no? Entonces, algo similar ocurre acá. Vamos a suponer que la masa del amortiguador es relativamente pequeña y en el caso extremo o en el caso idealizado es igual a 0. Masa del amortiguador es igual a 0. Esta condición implica que si acá hay una fuerza F jalando hacia la derecha, acá tiene que haber una fuerza igual y opuesta. Bien, al hablar de esta ecuación, nosotros asumimos que este extremo estaba fijo, ¿no? Pero eso no necesariamente es así. Al fin y al cabo, la resistencia que ejerce el fluido al pasar de un lado a otro lado depende no de una velocidad absoluta, sino más bien de una velocidad relativa. Es decir, imaginen que este extremo se mueve hacia allá con una velocidad v1 y que este extremo se mueve hacia allá con una velocidad v2. Bien, si por un momento imaginamos que v1 y v2 son idénticas, eso significaría que tanto el cilindro como el disco se están moviendo a la misma velocidad. Por tanto, no hay movimiento relativo entre esas dos partes y el fluido no pasa de un lado al otro lado, por tanto no hay fuerzas de fricción y no necesitaría yo ejercer esas fuerzas externas, ¿no?, para poder movilizar esos elementos, ¿no?, porque ya no hay esas fuerzas de fricción. Entonces, esas fuerzas de fricción van a aparecer cuando hay una velocidad relativa del disco respecto del cilindro, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que V2 sea mayor que V1, es decir, el disco se mueve hacia allá, por ejemplo, ¿no? Si este V2 es, poniendo un número, suponiendo que es 5 y esto es 3, ambos, V1 es la velocidad del cilindro, ¿no?, de este eje con el cilindro, en negro, y V2 es la velocidad del disco con su eje, en rojo. Lo que estoy diciendo acá es que ambos se mueven hacia la derecha, pero el disco se mueve hacia la derecha más rápido, a una tasa de 5, ¿no? Entonces hay una velocidad relativa. ¿Qué significa eso? Que conforme pasa el tiempo, estos dos elementos se van distanciando, ¿no? Esta distancia, por ejemplo, va aumentando, ¿no?, porque el disco se mueve más rápido. Entonces, las fuerzas de fricción que les comenté hace rato, que aparecen al pasar el fluido de un lado al otro lado, no dependen de una velocidad absoluta, sino de una velocidad relativa, es decir, de una diferencia de velocidades. Entonces, esta relación de acá debería ser reescrita de la siguiente manera. B por la diferencia de velocidades, V2 menos V1. ¿Correcto? En el caso extremo de que V2 sea igual a V1, ambas partes se mueven a la misma velocidad, B por C, esto sería 0, ¿no? B por 0 me da 0, por tanto la fuerza que yo necesito aplicar es 0. ¿Por qué sería 0? Pues porque no está pasando fluido de un lado al otro lado y por tanto no hay fuerzas de fricción que yo deba vencer. Muy bien, entonces esta es la relación que se cumple en el amortiguador. A veces yo le suelo llamar la ley del amortiguador o la ley del elemento amortiguador. Y hay una regla que es parecida a la que vimos en el caso del resorte, ¿no?, para poder definir correctamente los sentidos. En este caso,
Recuerdan que en el caso del resorte hablamos de que el F podía ser definido como una fuerza que estira o como una fuerza que comprime. Pues acá también. Esta relación la hemos sacado de este diagrama donde el F está definido en ese sentido, un sentido saliente, ¿no? Que tiende a estirar, ¿sí? Por tanto, esta velocidad relativa, V2 menos V1, debe ser la velocidad a la cual se estira, que le puedo llamar la velocidad de estiramiento, ¿no? Si a mí me preguntan a qué velocidad se estira, dicho de otro modo, si yo defino una variable d, a qué velocidad la variable d cambia con el tiempo, es decir, derivada respecto del tiempo de la variable d, lo cual puedo escribir así. Este d punto es la tasa a la cual esta distancia cambia, ¿no? Y esa tasa es justamente V2 menos V1. A eso le puedo poner el nombre de velocidad de estiramiento, ¿no? Yo podría, por ejemplo, vamos a hacer otro diagrama por acá, más chiquito. Estoy tratando de dibujar lo mismo, pero ya de manera más simplificada. Ahí está. Si por ejemplo yo tengo por acá V1, velocidad de este extremo, y por acá V2, velocidad de este extremo, y si imaginamos que yo defino la fuerza no en ese sentido, sino en este sentido, F como una fuerza que comprime, pues ahí yo podré, en vez de aplicar esta ecuación, podré aplicar la ecuación alternativa. Esta ecuación yo la puedo leer como fuerza que estira o fuerza definida en el sentido de estiramiento es igual a coeficiente por velocidad de estiramiento, ¿no? La inversa de esta ecuación, o la complementaria, si así le queremos llamar, es fuerza que comprime es igual a coeficiente por, ya no sería velocidad de estiramiento, sino sería velocidad de achicamiento, la tasa a la cual el elemento se achica, ¿no? Lo cual sería el negativo de este de punto, sería menos de punto, ¿no? Por ejemplo, si el de punto es 3 metros por segundo, significa que en cada segundo que pasa, el d aumenta en 3 metros por segundo, ¿no? Esa sería la tasa o la velocidad de alargamiento. ¿A qué velocidad se alarga? El opuesto de eso sería la velocidad de achicamiento. Y por eso es que es el negativo, ¿no? Sería la tasa a la cual se achica esto, que sería V1 menos V2, el opuesto de lo que está acá. Entonces, yo podría utilizar esta ecuación o utilizar la ecuación alternativa, ¿no? Que sería fuerza que comprime, en este caso sería F, en esta gráfica, es igual a coeficiente por la velocidad a la cual se comprime. ¿A qué velocidad? O la velocidad a la cual se achica, ¿no? ¿A qué velocidad esta distancia d está disminuyendo? Pues claramente es menos de punto, ¿no? Esa es la velocidad o la tasa a la cual esta distancia está achicándose, ¿no? Se está reduciendo. Entonces esto sería V1 menos V2. F es igual coeficiente por V1 menos V2. Bien, finalmente comentar que la simbología para este amortiguador esta es una de las más comunes. Es esta de acá, colocando el coeficiente a un costado, ¿no? Y cuando lo queramos analizar, pues definiremos las velocidades, obviamente en el sentido que queramos, por ejemplo, así, V1, puedo definirlo así también, V2, ¿no? Supongamos que la fuerza la he definido así, F, por acá F,
La ecuación la plantearía de la siguiente manera, ¿no? Fuerza de estiramiento, fuerza que estira es F, es igual a coeficiente por la velocidad a la cual se estira. Como V1 y V2 más bien contribuyen a que se achique, pues la velocidad a la cual se estira es menos V1 menos V2. ¿No? Dicho de otra manera, por la equivalencia de la cual hablamos nosotros antes, decir que hay una velocidad de este extremo V1 hacia allá es lo mismo que decir que hay una velocidad de menos V1 hacia el otro lado, algo similar por acá, menos V2. Entonces, ¿a qué velocidad se estira? Pues se estira por este extremo, se mueve a esta velocidad y por este extremo a esta velocidad. Ambas sumadas me dan la velocidad a la cual se estira el amortiguador, menos V1 menos V2. Hagamos ahora un resumen breve de las leyes que gobiernan los tres elementos que acabamos de ver. En primer lugar está la masa, representada por un rectángulo, la cual va a tener una posición X y sobre la cual actúa una fuerza resultante F. La ley de este elemento es F es igual a masa por aceleración, ¿no? Que sería X dos puntos. Bien, el segundo elemento es el resorte, constante K. Se le aplica una fuerza y la opuesta por el otro lado. Definimos las posiciones x1 y x2 y la ley del elemento es que a partir de la ley de Hooke, tal como vimos, fuerza es igual a K por la cantidad que se estira, ¿no? Es decir, x2 menos x1. Finalmente, el amortiguador sobre el cual se aplica una fuerza tiene un coeficiente. Este extremo está definido por la variable x1, la posición x1, el de acá por la posición x2, y de acuerdo a lo que acabamos de ver hace un momento, acá tendríamos que la fuerza de estiramiento es el coeficiente por la velocidad de estiramiento, que sería claramente las derivadas de las posiciones, ¿no? De x2, el v2 sería la derivada de x2, el v1 la derivada de x1. Lo vamos a escribir así: x2 punto menos x1 punto, ¿no? Lo que está entre paréntesis es justamente la velocidad de estiramiento del amortiguador.